Y a esta hora de la mañana ya se encuentra con nosotros vía Zoom la doctora Flavia Freidenberg, politóloga del Instituto de Investigaciones Jurídicas de México. ¿Cómo está, doctora? Muy buenos días. Muy buenos días también para ti, qué gusto saludarte. Un gusto tenerla aquí en el programa, doctora. Vamos a conversar sobre la resiliencia democrática en América Latina. Y precisamente usted en su artículo ha señalado que la democracia está fuertemente amenazada, pero aún resiste. ¿Qué permite entonces esa capacidad de resiliencia en nuestra democracia? Es que llevamos ya más de 40 años en algunos países de la región haciendo elecciones de calidad, íntegras, que permiten combinar esta frase tan importante del doctor Adam Przeworski, que señala sobre la necesidad de que la democracia garantice certeza en las reglas e incertidumbre en los resultados. Yo creo que aquellos sistemas políticos que han sido capaces de sostener ambos principios, ¿no? Certeza en las reglas de juego y permitir que haya competencia, pluralismo, libertad, y con eso que haya incertidumbre en los resultados, no saber quién gana con anticipación, son aquellos sistemas políticos que han tenido más capacidad de resiliencia. La capacidad de resiliencia es como en los seres humanos, ¿no? Nos enfrentamos a situaciones críticas, nos enfrentamos a situaciones dolorosas, estamos como muy nerviosos o nerviosas, no sabemos cómo resolver y finalmente conseguimos encontrarle la vuelta y salimos adelante. Bueno, yo creo que las democracias también, usando esta analogía, nos permiten ser evaluadas desde esta perspectiva. Y muchas democracias de la región han sido resilientes a crisis económicas, crisis políticas, crisis sociales, a una profunda desigualdad estructural, patrones de comportamiento desleales con las reglas y con los resultados, incluso con los actores que la democracia se ha dado para ser árbitros electorales, por ejemplo. Por tanto, unos países más que otros han sido capaces de sostener en el tiempo este sistema político democrático. Y frente a una literatura o unas miradas que ponen el énfasis en todo lo que está mal, a mí me gustaría poner el énfasis en aquellos elementos que son fortalezas, ¿no? Y que nos permitirán, espero, tener y seguir y continuar teniendo sistemas políticos democráticos plurales, libres e íntegros. ¿Y cómo se mide, doctora, esa capacidad de resiliencia, ¿no? Asimismo, ¿qué países son los que tienen mayor capacidad de resiliencia? Bueno, por un lado estamos ahora discutiendo eso, ¿no? En la academia, tanto la anglosajona como la latinoamericana, de cómo medir este concepto. Yo estoy en particular haciendo una propuesta de que el concepto de resiliencia se mida a través de una aproximación a la democracia de carácter multidimensional. Entonces la democracia no es solamente el hacer elecciones, que eso es muy importante y es el corazón de la democracia, sino también, una vez que accedes al poder, cómo ejerces esa democracia, cómo ejerces el poder público. Y entonces miro también el funcionamiento de las instituciones, si existe república, si existe vigencia del Estado de Derecho, si existe control entre las instituciones. Ahora también, siendo estrictos con esta visión multidimensional de democracia, nosotros deberíamos estar mirando en la dimensión participativa, la dimensión deliberativa y una dimensión que me permite medir la inclusión dentro de un sistema político democrático. Yo llevo un año trabajando en esta propuesta de medición y entonces lo que estoy tratando de ver es, al menos en la dimensión electoral y en la dimensión liberal, que son las que en esta etapa me parecen más importantes, ver en qué medida se ha avanzado y se ha retrocedido en los 18 países de la región. Y lo que encuentro es que cuando miro la dimensión electoral, y ahí observo varias cosas, ¿no? Observo integridad de las elecciones, observo capacidad de las autoridades para hacer su chamba
realizaba su trabajo bien. Ahí observo en qué medida la ciudadanía se involucra o no se involucra en el funcionamiento de, de esas elecciones, ¿no? Si participa, si va, si vota y demás. Y por otro lado, estoy mirando, bueno, cómo ha sido el funcionamiento de las instituciones en la región. Entonces, lo que pasa, tomando los datos de las bases de datos de BIDEM, del proyecto BIDEM de la Universidad de Gotemburgo, que es un gran proyecto muy interesante, midiendo percepciones de expertos y expertas, lo que encontramos es que hay diferencias entre los países de la región. Ujú. Entonces hay unos países que puntúan muy alto, por ejemplo, en la dimensión electoral. Le preguntan a los expertos y las expertas, hacen una medida matemática, digamos, y lo que nos encontramos es que hay países como Costa Rica, por ejemplo, o como Uruguay, o como Argentina incluso, que en la dimensión electoral funcionan muy bien. Y yo creo que en ese grupo de punteros también estaría Perú, ¿sí? En términos de la dimensión electoral. Hay elecciones íntegras, hay competencia plural, hay actores que participan, hay ciudadanía que participa y hay organismos electorales que saben hacer su chamba, digamos, ¿no? Ahora, cuando miramos la dimensión liberal, ahí ya tenemos más dificultades. Ya no son los mismos países y si quieres te pongo como un ejemplo muy dramático, como muy extremo, como sería Venezuela, que puntúa abajo en términos de la dimensión electoral, ya no podríamos decir que es una democracia, y puntúa abajo en la dimensión liberal. Ya no, las instituciones no están funcionando en términos plurales, democráticos, de accountability y de rendición de cuentas. Otro caso muy interesante es El Salvador, un país que había conseguido, ¿no?, superar una crisis muy fuerte, como la crisis de la guerra, ¿no?, de 12 años de guerra entre los actores políticos, que había conseguido incorporar en el sistema político a sectores que no estaban incorporados, como la izquierda, por ejemplo, y que había tenido cierta estabilidad política electoral durante las últimas décadas. Pues en los últimos años lo que han vivido, y los datos lo muestran así, es una caída muy fuerte en términos de funcionamiento de la dimensión electoral y por supuesto de la dimensión liberal. Ahí tienes dos casos muy extremos respecto a cómo funcionaría este índice. Claro, precisamente usted también ha señalado el caso peruano. En el caso peruano, usted menciona que hay que hacer énfasis especial porque existen contradicciones en la dimensión electoral. ¿A qué tipo de contradicciones es la que usted se refiere? Bueno, por un lado, los índices dan cuenta de que en la dimensión electoral, las elecciones, y a pesar de ciertos actores que se han manifestado desconformes, pero que no pudieron probar esas disconformidades, las elecciones son limpias, son íntegras, son certeras, tenemos árbitros electorales que, por usar la misma metáfora, han sabido hacer su chamba, Claro. ¿no? Más allá de que luego hubiera, y aquí está el problema, malas prácticas por parte de los actores políticos. Entonces, en el caso peruano se ve muy claramente cómo en términos, los indicadores han mostrado cierta evolución en los últimos 40 años del caso peruano, es decir, que no ha sido siempre igual. Nosotros evaluamos los últimos 40 años y lo que nos encontramos es que si bien hay una fortaleza de la dimensión electoral en términos de tener elecciones de calidad, de tener libertades, de tener pluralismo, de tener competencia, lo que tenemos en el caso, incluso esfuerzos en términos de inclusión para incorporar a los sectores que han estado históricamente excluidos, lo que tenemos es que hay unas élites políticas que no se están portando tan bien, digamos, y que, por ejemplo, utilizan estrategias como de manipulación de las reglas o no cumplir con las reglas o querer como manipular su cumplimiento. Y por otro lado tenemos esas mismas élites que son desleales, que tienen, que han perdido, como se dice, como dice Levitsky y Ziblatt, las normas de cortesía respecto al funcionamiento de la democracia.
Y un ejemplo muy concreto, ¿no? Es esta estrategia de fraude preventivo, ¿no? Decir que va a haber fraude cuando ni siquiera ha habido una elección y poner en cuestionamiento el funcionamiento de los actores o los árbitros electorales, por ejemplo, sin un fundamento completo, ¿no? Y esto, por ejemplo, la última elección así lo evidenció en el caso peruano. Claro, asimismo, doctora, finalmente usted señala que hay una ruptura precisamente de la democracia que hoy se produce pero de una manera diferente al pasado, ¿no? Eso quiere decir que hay un lento debilitamiento institucional, ¿no? ¿A qué se refiere usted con este lento debilitamiento? No digo que hay eso, digo que pueden darse, Ya, que ok. hoy los golpes de Estado ya no son como eran antes, esperemos, ¿no? El último fue el del 2009 de Honduras, esperemos que no haya así, pero lo que sí hay es un cierto debilitamiento con los compromisos que habíamos asumido en la mayoría de los países de la región respecto al pasado, respecto a la memoria histórica y respecto a la importancia de vivir en democracia. Y yo creo que aquí los actores políticos como, por ejemplo, el Jurado Nacional de Elecciones o la OMPE, tienen tareas importantísimas en términos de formación cívica y de educación ciudadana. Creo que invertimos muchísimos esfuerzos en construir una estructura institucional electoral muy importante, pero no hicimos tanto esfuerzo en la formación de demócratas. Entonces tenemos democracias que le faltan apoyos en la ciudadanía. Entonces, por ahí, en algunos países, hemos elegido a actores políticos, a liderazgos, que en su discurso, ¿no? Y en algunas de sus decisiones, pero sobre todo en sus discursos, cuestionan la propia vigencia de la democracia, incluso en aquellos países donde esa democracia les permitió acceder al poder, ¿no? La metáfora sería, acceden al poder a través de la escalera democrática y luego incendian la escalera para no bajar, para no poder bajar de las instituciones. Entonces, creo que a las democracias latinoamericanas les faltan personas convencidas de la importancia de unos acuerdos mínimos, de unos procedimientos, de unas elecciones que sean de una determinada manera. No se vale cualquier tipo de elección. Necesitamos elecciones con integridad, elecciones limpias, elecciones certeras que permitan que cualquiera gane, incluso los que están en el poder. Entonces creo que a eso me estaba refiriendo con esa frase que tú mencionas, querida Gladys. Bien, muchísimas gracias por habernos acompañado, por brindarnos esta entrevista. Muchas gracias. Gracias a ustedes.